vez más a tu rincón de la salud a través de la natural, el rincón del naturópata. A los que nos estáis viendo a través de la web www.elrincondelnaturópata.es, o si eres fiel a la radio y nos escuchas en Activa Radio o en Radio Nueva Era. Un saludo especial para Toma Vitamina, Radio Siberia, Vitoria y para todas las emisoras que os hacen llegar nuestro programa hasta 112 países. La felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, aunque cada persona luego puede tener su propio significado sobre qué significa la felicidad para ella, pero el concepto de felicidad, algo que habitualmente quedaba en un entorno privado o personal, actualmente se está llevando a otros ámbitos donde jamás se hubiese pensado hablar de este tema, políticos, empresariales, y parte de esta culpa, entre comillas, la tienen nuestros invitados. Luis Gallardo, fundador y presidente de la Fundación Mundial de la Felicidad y del Festival Mundial de la Felicidad, director del programa Felicidad Global Bruta de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz. Luis Gallardo es un innovador social y emprendedor con el propósito superior de elevar la vibración del planeta mediante el desarrollo de ideas, conectando a líderes de pensamiento, activistas y comunidades y aumentando la conciencia sobre la ciencia de la felicidad, la educación holística y la innovación inteligente. A lo largo de los años, Luis ha sido asesor de directores ejecutivos, líderes de opinión, empresarios, premios Nobel, revolucionarios políticos e institucionales en posicionamiento personal estratégico y construcción de marca. Este acceso a las personas más brillantes y conscientes nos inspiró a comprender que el mundo necesita nuevos enfoques para lograr el crecimiento y cómo los humanos y las sociedades pueden prosperar. Luis también ha trabajado en el mundo corporativo como ejecutivo global y ha sido protagonista de la transformación de industrias como los servicios profesionales e Internet. Ha sido observador internacional con la ONU y la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, en postconflictos armados, estableciendo la democracia y el derecho al voto. Muy bienvenido, Luis. Buenas tardes. Pues un placer, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y Raúl Valera, que ya conocemos, licenciado en Derecho, abogado, máster en Asesoría Jurídica de Empresas, lleva más de 20 años dirigiendo un despacho de abogados especializado en Derecho de Empresas. Presidente del Grupo Empresarial Varela y Asociados, abogados y consultores con funciones en dirección y coordinación de un grupo de más de 20 empresas. Es también directivo de Red Mundo Atlántico y actualmente está dirigiendo como CEO de España la Fundación Mundial de la Felicidad, la World Happiness Foundation, y organizador del Festival Mundial de la Felicidad, que ya todos conocemos. Es empresario desde hace más de 20 años y a nivel de consultoría global es especialista en acompañamiento internacional de compañías, destacando su experiencia en el mercado cubano y colombiano. Muy bienvenido, Raúl. Muchas gracias, bien hallado. Yo creo que ante ideas novedosas que se salen de lo habitual, la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué es la World Happiness Foundation? ¿Qué objetivos tiene y cómo surge esta idea? Luis. Si quieres me tiro a la piscina a contestar. La Fundación Mundial de la Felicidad es una institución sin ánimo de lucro que lo que está intentando es crear reconocimiento y llevar el mayor número de herramientas y conectar a personas que pueden crear un cambio positivo. Eso quiere decir psicólogos, médicos, profesores, cualquier persona a nivel de liderazgo, a nivel de gobierno, a nivel de empresa. Son personas muy especiales, son personas que crean cambio y por otro lado facilitan que los demás puedan crecer. Porque una de las cosas que hemos identificado en la fundación es que dependiendo de los líderes que tengamos, si son líderes más conscientes, líderes que gestionan mejor sus emociones, líderes que pueden crear las condiciones para que los demás puedan crecer, todas las comunidades cambian. Con líderes conscientes tenemos comunidades que prosperan. Por eso nuestro foco es llevar todas estas herramientas y toda esta esperanza, porque hay mucha y podemos hablar durante esta entrevista de toda la ciencia que hay detrás y de todas las iniciativas. El ser humano tiene el derecho de ser feliz y puede crecer. Y eso lo sabemos y por eso desde hace muchos años estuvimos detrás de la creación del Día Internacional de la Felicidad, que es el 10º aniversario justamente este año. Parece mentira que
exista un día para celebrar la felicidad, pero en realidad hace 10 años no existía. Es como lo vemos nosotros. ¿Cómo es posible que no exista un día donde se celebre a nivel oficial y la Fundación se encarga de salvaguardar, en este caso, 2 resoluciones de Naciones Unidas firmadas por más de 194 países, y una de ellas es la celebración del Día Internacional de la Felicidad, que es el 20 de marzo, y la segunda resolución invita a todos los países e instituciones a crear nuevos paradigmas de desarrollo. Y nosotros ese nuevo paradigma lo llamamos capitalismo, que no es ni socialismo, ni feudalismo, ni imperialismo, ni capitalismo, es capitalismo. Es un sistema basado en conseguir que el mayor número de personas pueda ser feliz de una forma plena. Así que bueno, la fundación nace en Estados Unidos, pero ahora ya tiene carácter internacional. Tenemos más de 80 ágoras que llamamos lugares de encuentro, y hemos lanzado la fundación en España hemos constituido una fundación, en este caso dirigida por Raúl. Tenemos un patronato maravilloso, y de lo que tratamos de hacer es de llevar ese mensaje de esperanza, esas herramientas y ese acceso al mayor número de personas posibles. ¿Cómo surge esta idea de voy a crear esto? Porque es que parece como descabellado. Pues sí, pero es como, al final todas las cosas en la vida se crean, ¿no? Mira, dile a un pintor cómo crea un cuadro, pues al final es un proceso de evolución. En este caso, yo creo que algo que fue clave en la creación de este proyecto es la interconexión de 3 mundos diferentes. Uno es el mundo académico, y en este caso, bueno, yo soy licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, con un máster, en este caso, en estudios para la paz y resolución de conflictos. Y eso yo creo que fue muy importante, porque una de las primeras cosas que hice después de haber estudiado este máster, recién licenciado, fue irme a Bosnia-Herzegovina como observador internacional. En este caso iba con el gobierno español en la misión de la OSCE, que apoyaba a las Naciones Unidas, y me tocó ver el desastre de una guerra, en este caso en el que hubo más de 2 millones de personas desplazadas o peor, ejecutadas en el corazón de Europa. Y ahí es donde vimos que cuando se interconecta el odio con el miedo, esa conexión puede crear lo peor que se nos puede ocurrir en el mundo. Y todo eso llevó a que todavía hay secuelas. Ahora mismo todavía vas a Sarajevo y todavía hay edificios destruidos. A mí me tocó ser observador en la República Srpska, y una noche justo antes de las elecciones, a las 4 de la mañana, todavía me acuerdo, había una cola increíble para votar, y faltaban 4 horas para que abriera el colegio electoral. Y vi a una señora, 85 años, se llama Blikna, y estuvimos hablando y le dije, ¿no es muy pronto para usted estar aquí? Y me dijo, mira, Luis, he perdido a mi familia, a mis hijos, a todos mis amigos, a mi casa. He perdido todo. Lo que no he perdido es la esperanza de poder vivir en paz y de un día volver a ser feliz. Y me quedé diciendo, ¿cómo puede ser que después de todo este desastre haya personas que tengan esperanza de volver a ser feliz? Tengo que investigar. Y me puse a investigar cuáles eran las razones y los motivos de la esperanza. Y en este caso me di cuenta que había muchísimas palancas que nos hacen seguir avanzando, ser resilientes en el mundo. Y dediqué muchos años a investigar. A la vez soy una persona curiosa y vi que posiblemente mi impacto no iba a ser el mundo diplomático, porque vi un poco cómo se estaba moviendo y para mí era demasiado lento y demasiado burocrático, y estuve en el mundo corporativo. Ese es el segundo mundo importante que entra en acción, ¿no? En el mundo corporativo, por suerte, tuve la oportunidad de estar en las mayores empresas del mundo, una de ellas Deloitte, a nivel mundial. Me tocó viajar el mundo entero, cambié el pasaporte 3 veces, y dentro del mundo corporativo te das cuenta que con recursos bien dirigidos se puede hacer muchísimos cambios. Y algo que me di cuenta es que dependiendo del jefe que tienes, estás totalmente amargado o te puedes desarrollar y tener una vida impresionante. Así que investigué, ¿no? Y dije, aquí hay un patrón común. ¿Cuál es este patrón de gente enfadada
que son capaces de crear un conflicto armado e involucrar a millones de personas, de gente en empresa que no sabe gestionarse emocionalmente. Y empecé a ver que de alguna forma había algo que no estaba funcionando en el sistema. Y el sistema avanzas y te das cuenta que realmente lo que hemos decidido como humanidad es dotarnos de un sistema económico ahora mismo, que es el capitalismo, que está basado en la gestión de la carencia. Cuanto menos hay de algo, más vale. Por eso el acceso a los recursos se convierte en la primera fuente de conflictos internacionales. Si tú haces una exploración de por qué la gente se pega en el mundo, es por acceso a los recursos. ¿Por qué? Porque estamos en un sistema que gestiona la carencia. Sin embargo, estamos en un sistema que es abundante. Todo es abundancia. Si no existiera el ser humano en el planeta sería precioso, sería muy bonito, tendría el agua limpia, tendría vegetación por todas partes, sería un lugar absolutamente pleno. Entonces, un poco si te aíslas, haces el zoom out y empiezas a mirar, estás diciendo, bueno, vamos a ver, los seres humanos hemos creado sistemas que no nos benefician, que lo que crean son conflictos que se tienen que resolver violentamente, extraemos los recursos y yo a esto le llamo las 3 desconexiones, la desconexión con uno mismo, la desconexión con nuestras comunidades y la desconexión con el planeta. Lo que tenemos que hacer es reconectar. Y para reconectar tenemos que crear un sistema que no es que sea muy complejo, pero hay que hacerlo entender porque tiene muchos componentes. Así que yo usé ahí un poco esa mente estratégica que siempre he tenido en todo lo que hago y empecé a dar una pensada con varios expertos a nivel mundial y dijimos, oye, necesitamos un nuevo sistema. Y ese sistema no puede estar basado en el crecimiento económico. ¿En qué estaría basado? Y descubrimos que el mayor activador y que todo el mundo conoce es la felicidad. Entonces lo que decidimos fue crear un sistema que esté basado en la maximización de la felicidad, no del capital. Y cuando haces eso dices, bueno, ¿qué necesitamos? Pues necesitas instituciones que lo apoyen, necesitas expertos que investiguen, necesitas personas que accedan a la información. Y sobre eso, pues ya llevamos muchos años creando un sistema muy interconectado en el que el objetivo final es conseguir ser cada día un poco más feliz. Así que bueno, todo esto nace un poco de interconectar todos estos espacios, ¿no? El espacio corporativo, el espacio académico y el espacio de impacto social o el impacto de la sociedad civil. Y sobre eso, bueno, pues efecto bola de nieve y esto va arrastrando a más instituciones, a más personas y aquí hemos llegado de momento. Pues muchos años que espero que siga esa bola y que se haga inmensa. Curioso que toda esa parte, al final, lo que estamos hablando, objetivos o un procedimiento político, económico, corporativo, educativo, todo venga de algo tan entrañable como es la esperanza de esa señora. Al final, yo me quedo con eso, con las emociones. Así es, qué bonito y que saques esa conclusión, porque la realidad es esa. Los proyectos normalmente nacen del corazón y esos proyectos son los proyectos que realmente cambian el mundo para bien. Los que nacen del miedo, y en ese caso el miedo conectado con una mala gestión o poca gestión emocional, provocan muchos desastres y provocan conflictos familiares, maltratos, expulsiones, xenofobias. Todo eso está basado en el otro con respecto a mí, yo con el otro. Cuando no veo al otro, sino que veo su frustración, su pena, su esperanza, ahí es cuando podemos trabajar desde las emociones, desde el corazón y crear sociedades realmente prósperas. Así que me alegro mucho que hayas visto esa emoción porque esa es realmente la chispa de todo este movimiento. ¿Esta fundación tiene unos objetivos globales a nivel internacional o existen otros distintos, por ejemplo, para España? Pues existen unos objetivos globales que son trasladables a España también, ¿no? Y en general al mundo. Es decir, la delegación de la Fundación en España, por una parte, tiene la visión de mirar hacia Europa, ¿no? Por cuestiones geográficas, pero también muy importante la visión hacia nuestros países
hermanos latinoamericanos, ¿no? Por todos los lazos históricos, culturales, de sangre, etcétera, ¿no? Entonces, es una visión compartida en realidad. No sé si es confidencial y si no, yo siempre os pongo en ese aprieto. ¿Qué objetivos tenemos, por ejemplo, para este año a nivel internacional y aquí en España? Sí, no, nada confidencial, completamente público y cuanto más apoyo consigamos, mejor. Hay tres focos, tres pilares fundamentales dentro de la fundación. Uno es el espacio de la salud. El espacio de la salud en este caso está muy centrado en entender cómo podemos ayudar en el concepto de salud mental. Estamos viendo que COVID, pero antes COVID, la pandemia de soledad tan grande que azota el mundo entero. Hay países como Estados Unidos, donde yo vivo, 1 de cada 4 personas no tiene ningún amigo. En el Reino Unido hay un ministro de soledad y ya se ha metido en el censo, como una de las preguntas habituales, preguntar, en el caso que tengas algún problema, ¿tienes a alguien a quien recurrir? Es increíble, más del 25% de la población no tiene a nadie a quien recurrir. Entonces, la soledad crea un problema que se une a todos los más problemas de estrés, de ansiedad y sobre todo estrés y ansiedad que nos están azotando desde los chavales en las escuelas. Estamos viendo en España las nuevas regulaciones, los profesores no saben qué hacer ante tantos casos de suicidio que se están planteando en tantos colegios. Esto no solamente en España, es en todas partes. Entonces, uno de los pilares fundamentales es el pilar de salud y de salud mental. Segundo pilar estratégico es la educación y en este caso, como llevamos herramientas y programas más focalizados en la gestión socioemocional a los colegios. Mayor número de niños, familias y profesores que sepan cómo gestionar todo el abanico de emociones y el impacto de esas emociones y cómo gestionarlas mejor. Y luego el tercer pilar estratégico es el pilar del liderazgo a nivel corporativo, a nivel de gobiernos. Para nosotros es muy importante que los líderes en cualquier nivel sean líderes conscientes de no solamente lo que hacen, sino de quiénes son. Porque al final este espacio, que es muy importante, es no solamente hablar, sino es hacer y ser. Y eso define todo. Tú no puedes esperar que una empresa vaya bien y sea una empresa que trate bien a todos los equipos cuando los jefes no son personas que tengan unos valores universales o valores basados en el optimismo o en el desarrollo personal. Entonces, pensamos que las entidades y las organizaciones son independientes de sus líderes. No, no lo son. Los gobiernos no son independientes de sus líderes. Entonces, esos son los tres pilares y sobre eso lo traducimos a todos los países. Y ahí Raúl nos puede contar un poco más en España. Sí, nosotros después compartimos también, evidentemente, la misión y la visión, ¿no? Es decir, nuestra visión es contribuir a hacer un mundo más libre, más consciente y más feliz, y eso tanto a nivel global como a nivel España. Y tenemos una misión también muy relacionada, evidentemente, con la visión, que es contribuir a que esos 10.000 millones de personas que se prevé que hayan en el mundo en el año 2050, pues puedan ser felices, ¿no? Esa es un poco la misión que tiene la Fundación. Y en España, bueno, pues en España la verdad es que es una oportunidad muy importante el festival, ¿no? El desarrollo del festival no deja de ser una apuesta de largo, ¿no? De todo lo que hace la Fundación a lo largo del año, y para eso abordamos tanto esos tres pilares que decía Luis, como otro tipo de temáticas también que son tradicionales ya en el festival, ¿no? Como hablamos de planeta, hablamos de deporte, de cultura, de nutrición, compartimos, es un festival muy interactivo, ¿no? No es un típico congreso al uso de ponencia tras ponencia, sino que hay talleres, hay círculos, hay mesas redondas. Bueno, es un festival muy, muy práctico y muy de conexión con el público, ¿no? Y esa apuesta de largo que vamos a hacer en Zaragoza, pues realmente es una oportunidad única para que todo nuestro ecosistema, todos nuestros ponentes y nuestros líderes, pues puedan estar en Zaragoza por una parte, pero también en la parte online que hacemos. Hay que recordar que hay una doble versión, ¿no? Hay una versión presencial, que será, como decía, en Zaragoza, pero también tenemos una muy rica agenda online, que en este caso durará 6 días, irá desde el día 17 hasta el día 22, abordando todas estas temáticas que rápidamente paso a resumir, ¿no? Pero hablamos de felicidad en el trabajo, políticas públicas, educación, por supuesto, lo que decía antes, desarrollo personal, impacto social, sin dejar de lado actividades físicas, ¿no? Como todo el ecosistema y la comunidad del yoga,
Por supuesto, el mundo del mindfulness para nosotros es muy, muy importante, ¿no? Ahora, Raúl, perdona que te interrumpa, iremos abordando un poquito, adentrándonos en el World Happiness Festival, pero a mí, Sí. a raíz de lo que nos estaba hablando Luis, me gustaría para retomar un poquito y adentrar en eso. Nos estamos hablando de completamente a nivel corporativo, felicidad, de liderazgo. ¿No influye, por ejemplo, pienso yo, vosotros que estáis más acostumbrados a estar en ese tema, cuando un líder, por ejemplo, va ascendiendo y se convierte en gerente, cuando no hay un correcto análisis y descripción de puestos, cuando una persona pues, creativa está en una administración, cuando alguien que necesita estar de cara al público está de espaldas, ¿eso no influye también en ese rendimiento, en ese, al final en tu desarrollo profesional y personal? Sí, claro, influye muchísimo. O sea, algo muy importante que sabemos que determina la felicidad de cualquier persona en el trabajo es el sentido de propósito, y propósito es uno de ellos, la energía que te provoca tu trabajo. O sea, si genera una energía en la que te vas a tu casa con ganas y llegas al trabajo con ganas, y las actividades que haces te provocan un estado de decir, mira, me apetece hacer esto. Entonces, el propósito, la energía y la pertenencia, el sentido de pertenencia. Es decir, yo cuando voy a trabajar sé que pertenezco a este grupo y me siento seguro. Esos tres indicadores, luego hay muchos más, la autonomía, el tener acceso a recursos, son muy importantes, pero fíjate, los que has definido a mí me han sonado como están muy alejados de tener un propósito en el trabajo. Y sabes algo muy interesante, que la gente no sabe cuál es su propósito. Entonces, esto no es culpa de las empresas ni de las personas, es que no sabemos. Entonces, si tú estás en una empresa haciendo un trabajo que no te motiva y encima la empresa no sabe lo que hace, pues imagínate, ahí tenemos todos los ingredientes como para que la gente no solamente no sea feliz, sino que no evolucione y no se desarrolle. Entonces, es muy importante, por un lado, identificar y adentrarnos en descubrir por qué vivimos, para qué existimos, por qué hacemos lo que hacemos, y por otro lado, que las empresas no se olviden de cuál es el servicio que están prestando a la sociedad. Porque si una empresa existe independientemente de poder ayudar a la sociedad a resolver un problema, esas empresas no son necesarias y poco a poco van a ir desapareciendo. Hay estudios que demuestran que el 70% de las empresas podían desaparecer de un día para otro y nadie las echaría de menos. O sea, ya no solamente ni a nivel de lo que hacen, sino a nivel emocional. Son empresas que no han creado un vínculo ni con los empleados ni con sus clientes. Entonces, en este mundo estamos en un mundo en el que la gente intenta ir más rápido a los lugares, pero no vamos más lejos, no vamos al mismo sitio. Entonces, tú puedes ir teniendo más y acumulando más, pero no vas a hacer más con todo eso, porque al final del día tiene 24 horas. Entonces, una de las propuestas, por ejemplo, que hacemos desde la Fundación es medir el éxito con el tiempo. Tenemos bancos de tiempo, la gente intercambia tiempo. Y eso es un modelo que hacemos pilotos en muchas comunidades locales, pero es impresionante cuando tú puedes dar una hora y alguien te da una hora. Ese intercambio genera satisfacción para las dos partes. El mundo y todo el mundo está deseando tener la posibilidad de dar. Y hay muchísima gente que no sabe pedir. Entonces, en el momento que tú creas la comunidad del tiempo, la gente que da se siente más satisfecha y la gente empieza a pedir más. Entonces, estamos en un mundo en el que, en el mundo corporativo, no solamente estamos desperdiciando el potencial de muchísima gente, sino que estamos creando empresas que no cumplen una función fundamental. Y ahí estamos nosotros para al menos que la gente se dé cuenta que podemos hacer las cosas de otra forma. Pues ahora sí que vamos a ese World Happiness Festival que ya todos conocemos.
Estos 2 años, desde aquí, hemos ido informando de las distintas actividades y eventos enfocados en temas de gran relevancia social en cuanto a salud, trabajo, políticas sociales, economía y emprendimiento, educación, medio ambiente, nuevas tecnologías, espero no haberme dejado ninguna. A través de sus ponencias, más de 150 líderes mundiales han compartido sus ideas sobre estos temas, con más de 60 ágoras, ciudades en todo el mundo que se han sumado a esta iniciativa organizando actividades, consolidando el World Happiness Festival como el mayor evento de felicidad y bienestar en el mundo. ¿Qué es la felicidad para el World Happiness Festival? Pues si queréis yo hablo a nivel un poco más de interconexión internacional y luego pasamos a España. La felicidad es un estado. Entonces, es lo interesante, ¿no? Es un estado. Y luego, a partir de ahí, ya las definiciones que cada uno de la suya. Lo que sí hemos hecho, llevamos ya muchos años trabajando con prácticamente todos los que o han escrito, o investigan, o practican en el espacio de la felicidad. Y ahí sí que hay bastante alineamiento a la hora de definir, sobre todo para investigarlo. Y entonces, un poco a nivel de investigación, se ha decidido que la felicidad es bienestar subjetivo. Tenemos un bienestar y tenemos lo que percibimos que es ese bienestar. Entonces, fíjate qué fluido y qué interesante, porque las percepciones de cada persona son diferentes. Entonces, alguien puede percibir que algo es maravilloso dependiendo de cómo se siente en ese momento, o algo no es maravilloso porque se ha levantado y ha encendido, ha visto el telediario y ha visto las últimas malas noticias del mundo, y eso ya, también investigado, sabemos que tiene un efecto en al menos 3-4 horas del día, nos va a generar un malestar. Entonces, la felicidad sí que es un estado de la mente, es un estado en el que entra la subjetividad y es un estado en el que cuando vamos al fondo de la situación, elegimos. Podemos elegirlo, pero no todo el mundo tiene las mismas capacidades ni posibilidades de elección, porque hay gente que viene muy condicionada y viene muy condicionada por sus ancestros, genéticamente o por las condiciones de vida que tienen, porque han venido traumatizados, porque viven en lugares en los que se dan unas condiciones en las que hay una explotación. O sea, las condiciones tienen un valor, pero ese valor a nivel de investigación no es ni el 10%, básicamente del total de la felicidad. Entonces, por eso creemos que hay mucha esperanza, y en el momento que la gente entienda cómo gestionar y cómo activar, que eso de las cosas que hablamos, una cosa es la felicidad y otra cosa es los activadores de la felicidad. ¿Qué activa ese estado? Entonces, cuando sabes qué activa el estado y empiezas a trabajarlo y empiezas a entrar en técnicas, ya sea de contemplación, de meditación, de nutrición, de estar en la naturaleza, empiezas a activar ese estado. Cuando entras en un estado que llamamos de paz fundamental o bienestar fundamental, es cuando podemos contribuir mejor a nuestro propio desarrollo y al desarrollo de nuestras comunidades. Entonces, la felicidad es una responsabilidad, no solamente es un derecho, y hemos conseguido que ya se reconozca como uno de los objetivos de Naciones Unidas, pero es una responsabilidad, porque cuanto más felices somos, más posibilidades hay que nuestras comunidades sean felices, porque es como un virus, la felicidad se contagia. Por eso invitamos a la mayor número de personas a que sean lo más felices que puedan ser. Así que con eso, esa definición, sí que hemos conseguido ya después de muchos años, pues que haya muchas ciudades en el mundo que celebran el Día Internacional de la Felicidad, que se activan, que crean comunidades, que empiezan a desarrollar grupos de trabajo, acceso a este tipo de conocimiento y herramientas, y luego actúan. Es muy importante el tema de la actuación. Así que hay muchos héroes sin capa en el mundo. Intentamos que durante esta semana todos estos héroes sin capa sean capaces de conocerse y de apoyarse mutuamente. Raúl, no sé si quieres aportar algo más. Pues no, estoy plenamente de acuerdo con lo que dice Luis. Quizás un par de matices que es ahondar, ¿no? La definición del... A mí me gusta mucho el término arquitecto de mi felicidad o arquitecto de la felicidad de uno mismo, ¿no? Es decir, cada uno puede construir o procurar o mejorar su felicidad, ese estado del ser que decía Luis,
pero eso se puede hacer de forma diaria, cotidiana, entrenando. O sea, igual que se va al gimnasio a hacer deporte y a entrenar el cuerpo, o sea, el físico, también se puede entrenar la mente, ¿no? Para procurar ser feliz, ¿no? Y eso, independientemente de las circunstancias en las que se está viviendo, que evidentemente sí que influyen, pero bueno, podemos pensar en esos niños chiquitos que vemos por ahí en África que viven con unas condiciones desfavorables y están felices saltando, ¿no? De charco en charco, ¿no? Porque están viviendo el presente, que es otra cuestión que yo quería también añadir, ¿no? La necesidad de vivir el momento presente, de no andar mirando hacia atrás en exceso, ni hacia adelante, hacia el futuro tampoco en exceso, y es muy, muy importante esa parte de vivir el presente de forma consciente, ¿no? Complementando un poco lo que decía Luis. Como el refranero popular siempre sabio, no es más feliz el que más tiene, sino el que menos desea. Exactamente, el que menos desea o menos necesita, sí, sí. Pues volviendo siempre a algo que nos interesa mucho, el mundo empresarial, que es algo novedoso para nosotros. ¿Cómo se lleva al mundo empresarial la idea de felicidad? ¿Se empieza a incluir este concepto de felicidad como uno de los planes estratégicos para las empresas? Sí, las empresas llevan hablando de felicidad muchísimos años. Hay veces que en este caso no se confunde, pero ahí está el sinónimo, en este caso, el sinónimo de la pertenencia o la satisfacción. O sea, es algo obvio en el mundo empresarial decir, bueno, empleados felices, clientes felices, si quiero tener a mis clientes. Una cosa es entenderlo, otra cosa es hacerlo. Este es el mayor reto a nivel empresarial, es cómo consigo que la gente que viene a trabajar todos los días sea lo más feliz. Y algo que ha pasado es que hemos separado el mundo laboral del mundo personal. Y esto es algo que siempre hablamos de el equilibrio entre el trabajo y la vida. Bueno, en realidad en muchos casos es la separación del trabajo y la vida. Incluso sigue habiendo regulaciones que separan una cosa de la otra, cuando el ser humano es uno. Y esto es algo que las empresas todavía, ni las empresas, ni los empresarios, ni los empleados hemos entendido. Y es que no podemos separar el trabajo de la vida, que es parte intrínseca de una vida plena. Entonces, cuando tenemos el trabajo y la vida como algo unido, interconectado, ahí es donde está el gran reto de las empresas. Cómo las empresas ayudan a los empleados y los empleados a el resto de empleados, porque una empresa también tengamos en cuenta que existe tantas información no eficaz y no bien utilizada. Pensamos que las empresas son entidades sin personas. No, las empresas son personas. Entonces, todas las personas en una empresa son empleados en un momento determinado. ¿Cómo esos empleados de esa entidad son capaces de construir algo en la que todos puedan contribuir? Entonces, ahora mismo el gran reto empresarial es cómo entiendo que el ser es uno, que la empresa cuanto más ayuda al empleado a desarrollarse, mejor le va a ir a todo el mundo, y que el empleado cuanto más se desarrolla en su casa, interconectado con la empresa, más va a ayudarse a sí mismo y a la empresa. O sea, cuando entiendo que todo está interconectado, todo cambia. Entonces es muy común, la gente está con problemas en casa y los problemas de casa los lleva al trabajo. O tienes un problema en el trabajo y te lo llevas a casa. Bueno, pues en algún lugar tendré que hacer algo. Y hay veces que hay que empezar en casa. Entonces las empresas, cuando empiezan a entender que lo que hay que entender bien es por qué una persona es más feliz o menos feliz en casa o en el trabajo, ahí es donde se crean programas realmente innovadores en los que puedo impactar no solamente en la felicidad laboral, sino en la felicidad familiar. Y al final se beneficia a la familia igual que la empresa. Habrá muchos empresarios que nos estén escuchando, nos estén viendo y digan, bueno, es que a mí eso no me aporta nada. Realmente se suelen medir en las empresas, al menos hasta donde yo conozco, por mi trabajo, por mi trayectoria anterior, se suele medir el índice de satisfacción del cliente, pero hay índices que, aunque no miran satisfacción del empleado, sí que son, creo, interesantes para las empresas, como índices de absentismo o índices de rotación. ¿Hay índices cuantificables de cómo se siente el empleado en la empresa? ¿O me equivoco? Sí, hay índices y fíjate, tan es así, nosotros estamos trabajando en un programa muy interesante
que es una certificación de empresas felices, ¿no? Utilizando para ello precisamente criterios técnico-científicos que nos permitan evaluar cuán felices son los empleados y no solo cuán felices son, sino fijar criterios que les permitan ser más felices, ¿no? En la línea de lo que decía Luis. En ese sentido estamos trabajando con una gran certificadora, con una reconocida certificadora de carácter internacional, para, con una de las comisiones de la Fundación, que además la está liderando una persona con mucha autoridad para estos asuntos, como es Paloma Fuentes, que aprovecho para decir, mucha gente la conocerá, pero otra gente no, que fue la primera gerente de felicidad de España en el Grupo Mago San Miguel, ya hace muchos años, y es un referente a nivel nacional e internacional, precisamente para hablar de estos temas, ¿no? Y en ese sentido, la Fundación sí que es un amplificador en muchas ocasiones de esos líderes, ¿no? que tienen mucho recorrido a nivel vital, a nivel empresarial, y están unidos por medio de la Fundación, en este caso forma parte del patronato, y estamos creando comisiones para trabajar, ¿no? En diversas áreas. Una de ellas, insisto, es esta de las certificaciones de empresas felices, y por lo tanto a tu pregunta, Juana Mari, sí que es posible fijar criterios para hacer eso que comentabas tú. Proponéis esa certificación de empresas felices, incluso una cátedra que recientemente desde el Rincón de Naturópata regalábamos entradas para ese primer congreso de ciencias contemplativas en la Universidad de Zaragoza. ¿Qué hay detrás de esa certificación, de esa cátedra, y qué nos va a aportar como empresa o como sociedad? La cátedra es muy simbólica porque lo que estamos mostrando es que la universidad y la ciencia están detrás de todo este movimiento. Y es una cátedra, en este caso, muy innovadora y vanguardista. Es la primera en el mundo hispano, hay varias en Estados Unidos, que entienden la interconexión de disciplinas. Entonces, de ciencias contemplativas entra la medicina, entra la psicología, pero entra las matemáticas, entra la física, entra la filosofía, entra la biología. Todo lo que estamos haciendo es la investigación y la divulgación de la interconexión de distintas disciplinas sobre el desarrollo humano. Y el ser humano se desarrolla en su casa, con su familia, en comunidad, y esas comunidades pueden ser comunidades empresariales, pueden ser países, pueden ser ciudades, puede ser a nivel internacional o interconectado. Entonces entendemos el ser humano que es él con sus comunidades. Y eso es lo que estamos estudiando, cómo funciona esa interconexión a nivel de mente, a nivel biológico, a nivel fisiológico, y eso nos lleva a poder justificar mucha por un lado, de las actividades que se llevan a cabo, por ejemplo, como el mindfulness está teniendo un impacto no solamente en el mundo de la salud, sino también a nivel empresarial. Y cuando venga un empresario y te diga, oye, ¿me podéis demostrar que este programa de mindfulness que meto en mi empresa va a tener un impacto? Pues sí, lo podemos demostrar. Además, lo vamos a medir. Y lo vamos a medir pues un antes, un durante y un después. Y sobre eso vamos a ver qué grupos estuvieron en este programa, qué grupos no estuvieron y si hay algún tipo de diferencia. Entonces, la cátedra nos da un protocolo, nos da un método para poder incluir la ciencia dentro de todo lo que hacemos. Y luego, por otro lado, posiciona a España, y en este caso, gracias a profesor Javier García Campayo, que es el director de la cátedra, como uno de los países más vanguardistas en la interconexión de disciplinas para estudiar el desarrollo humano a nivel de ser. Así que estamos encantados de poder haber sido la fundación que apoya la cátedra y de contar con el doctor Javier García Campayo como su director. Pues nuestras felicitaciones desde aquí por esos logros que se están haciendo en todo el mundo, en España principalmente también, la parte que le toca a Raúl. Muchas gracias. Y abundando un poco lo que dice Luis, también tenemos que estar muy contentos porque es la primera cátedra de habla hispana del mundo. Es decir, no solo de España, sino de todo el mundo de habla hispana. Hay ya cátedras en el ámbito anglosajón, en Reino Unido y en Estados Unidos, pero no en ningún país de habla hispana. Por lo tanto, también es un motivo de doble satisfacción. Pues ya en marzo, en unos días, tenemos nueva edición del World Happiness Festival. Pondremos la agenda con todos los eventos y actividades en nuestro calendario de eventos, pero muy brevemente, ¿qué vamos a encontrar en esta nueva edición? Pues en esta nueva edición, antes me estaba ya adelantando yo, vamos a encontrar una agenda, la verdad es que muy variada, una agenda que aborda los típicos temas que siempre abordamos en el festival. Y en el caso de España, que es la agenda presencial, tenemos 4 días en los cuales
empezamos el jueves 17 por la mañana hablando de felicidad en el trabajo. Precisamente cada día hay un curador o un líder de la agenda que se encarga de coordinarla. En este caso es Paloma Fuentes la que dirige el Día de la Felicidad en el Trabajo, precisamente por su bagaje y por su experiencia a lo largo de los años en una empresa tan reputada como Mago San Miguel. Por la tarde, Luis y yo nos encargamos de coordinar la agenda de políticas públicas, donde bueno, pues van expertos en políticas públicas y también tendremos una mesa muy interesante de políticos de diferentes partidos para bueno, reflexionar acerca de todo lo que está sucediendo a nivel político y a nivel económico. También, bueno, ese día merece la pena destacar figuras como, por ejemplo, Mariano Rojas, que es un destacado economista que está en la OCDE. El día siguiente por la mañana nos vamos, el día siguiente por la mañana, salud mental, que es el viernes día 18. Ese día, bueno, como juega en casa, el profesor García Campayo pues es el que va a liderar la agenda y con toda su comunidad de psicólogos, psiquiatras, médicos, etcétera, de Zaragoza. Va a ser un día espectacular donde vamos a abordar algo que está tan en boga ahora, ¿no? Como es todo el asunto de la salud mental y emocional, ¿no? Para por la tarde entrar directamente en las tecnologías de la transformación, las tecnologías del bienestar, ¿no? Ahí tenemos una alianza ya, bueno, bastante de antiguo con Transtech, Transformative Technologies, que está en Palo Alto, y la persona que está en España liderando el capítulo que tienen en España es Paola Tellez, y es la que se encarga ese día de la agenda. Y ese día va a ser una agenda muy, yo diría, muy movida, ¿no? Porque va a haber muchas startups que van a explicar desde un punto de vista práctico cuáles son sus proyectos, en qué consisten, cuál es el desarrollo de todas estas startups relacionadas con las tecnologías del bienestar, ¿no? El sábado por la mañana, uno de los pilares que antes comentaba Luis, hablamos de educación, desde un prisma fundamentalmente de la educación positiva, y va a ser una agenda muy chula, muy bonita, porque ese día pues, van a ir alumnos desde los pequeñitos hasta el instituto, profesores, precisamente a reflexionar entre todos, ¿no? No va a ser una agenda muy dogmática, como antes os decía, sino que va a ser una agenda muy práctica, ¿no? Donde queremos escuchar a los ciudadanos, a los alumnos en este caso. Y por la tarde entramos ya a una especie de agenda de cajón desastre, donde incluimos impacto social, desarrollo personal, planeta, espiritualidad. En este caso está liderada por Rafael Senén, que es el presidente de Impact Hub en Málaga, ¿no? Terminamos ese día con un concierto, que nos reservamos la sorpresa de dónde va a ser y qué grupo va a actuar. Y el último día, que es el domingo, que es el Día Internacional de la Felicidad, aún si cabe haremos algo más experiencial, porque vamos a hacer una caminata del Camino de Santiago. Vamos a hacer un tramo de 10 kilómetros desde la Cartuja hasta Zaragoza, y concretamente dentro de Zaragoza vamos a acabar en las Cortes de Aragón, ¿no? Que es uno de nuestros socios estratégicos que nos ha cedido un precioso palacio, que es el Palacio de Aljafería, donde vamos a celebrar actividades al aire libre alrededor del palacio, ¿no? Como yoga, tai chi, vamos a hacer posiblemente zumba, pilates, haremos meditaciones. Bueno, va a estar muy entretenido, muy divertido, para acabar con una visita cultural al palacio y una una comida de despedida, de festival, ¿no? Entonces, contado así muy rápidamente, eso es ni más ni menos lo que vamos a hacer en la agenda de Zaragoza. Y yo creo que sería bueno que Luis nos contase también la rica agenda que vamos a tener a nivel online. Sí, algo que sabemos es que no todo el mundo puede viajar y no todo el mundo puede ir a Zaragoza. Y ese es el concepto que hemos desarrollado para cualquier ciudad del mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos festivales en Brasil, en Perú, en Turquía, que se van a celebrar la misma semana. Van a ser festivales públicos y físicos. Y luego todos están interconectados por una agenda online virtual en la que todo el mundo puede acceder. Todo el mundo puede acceder gratuitamente a través de YouTube o a través de Facebook, o pueden entrar dentro de nuestra plataforma. Por otro lado, algo muy importante, todo lo que recaudamos para este festival, por cada ticket que se vende, se regala uno a profesores que no pueden pagarlo, y luego todos los beneficios van a nuestros proyectos de desarrollo en Bután, que es un país en el Himalaya que ha inspirado mucho el movimiento de la felicidad. Entonces, la agenda online son los 4 mismos días que ha hablado Raúl de Zaragoza, más 2 días más, en la que abordamos esas temáticas con acceso a todo el mundo. Es una agenda trilingüe, porque hablamos en inglés, en español, en portugués. Solamente de Portugal y de Brasil hay más de 50 expertos, y luego tenemos más de 120, 130 expertos del mundo anglosajón. Entonces, al final, cuando ponemos junto lo que pasa en España, mundo hispano, Zaragoza, lo que pasa en el mundo
de habla portuguesa, lo que pasa en el mundo de habla inglesa, estamos hablando de realmente muchísima información y de muchísimas experiencias prácticas para que todo el mundo pueda al menos llevarse algo. Aunque sea una cosa solamente, va a haber un menú muy grande para que todo el mundo pueda acceder a nivel online o a nivel físico. Pues desde aquí, como siempre, como todos los años, estaremos cubriéndolo. Ya lanzamos ese apriete, esa caña, nuestras invitaciones para nuestros oyentes. Raúl, que no se te olvide. Sí, claro, cuenta con ellas. Haremos algún sorteo, como siempre, para poder invitar a gente que son oyentes vuestros, por supuesto que sí. Así que atentos a la web, que iremos publicándolo para los que se quieran llevar esas invitaciones totalmente gratis. Hemos hablado de felicidad en la sociedad, en el mundo empresarial, en los distintos ámbitos, pero ¿qué es felicidad para World Happiness Foundation? Pero a mí además me gustaría saber qué es felicidad para Luis y qué es felicidad para Raúl. Luis, si quieres. Para mí la felicidad es ver a los demás felices. Cuando veo que los demás están plenos, cuando sabes que ves a alguien está radiando, cuando alguien puede radiar y lo hacen porque tú has podido contribuir de alguna forma, yo creo que para mí para mí esa es la definición y me encanta experimentarla. Así que me quedo con eso. Y yo me quedo con esa cara y ese brillo en los ojos que se te acaba de poner hablando de eso mismo. Raúl, Sí, te ha dejado el listón muy alto, Luis, pero ¿qué es para ti felicidad? Sí, yo, bueno, para mí la felicidad yo la vinculo mucho con la ilusión, en mi caso. Es decir, me gusta mucho relacionar la felicidad con esa, y hago un parangón con el mundo del derecho, con esa constante y perpetua voluntad de ilusionarme, ¿no? Igual que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo, a mí me gusta hacer ese cambio final e introducir la palabra ilusión, ¿no? Entonces, estar con esa permanente ilusión de hacer cosas, de vibrar, de juntarte con la gente, compartir, de dar, de recibir, etcétera, pero la ilusión siempre por arriba, eso para mí es felicidad. Pues yo me quedo con vosotros, aplaudo de verdad esa definición, porque creo que para todos al final es cada uno con sus palabras, pero cada uno es lo mismo. Creo que es un tema que da para muchas horas, pero no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, Luis, Raúl, por hacernos un poquito más felices hoy. Nos vemos en la próxima edición del World Happiness Festival y para todos vosotros, gracias por acompañarnos un martes más. Hasta luego, gracias. Gracias. Pues seguid atentos a la web www.elrincondenaturopata.es y en redes sociales El Rincón de Naturópata y Juana María Guirado para mantenerte al día de la actualidad, consejos y eventos. Suscríbete a nuestra newsletter para recibir información técnica y contenido exclusivo. Atentos a nuestras redes para recibir esas invitaciones gratis para el World Happiness Festival. Y te esperamos en el próximo programa. No faltéis. ¡Que paso lista! Sin ti no podría caminar, no podría imaginarme sin tus besos, sin ti.